En estos países te venderían más barato que tu teléfono celular. Nunca viajes solo a estos lugares, y los últimos dos definitivamente no los recomiendo visitar. Estos son hechos reales que ocurren en nuestro tiempo, aparentemente seguro. Mira hasta el final y tu percepción sobre los viajes cambiará por completo. México te recibe con postales de las aguas turquesas de Cancún, las antiguas pirámides mayas y el aroma de tacos auténticos. Pero basta con alejarse de las zonas turísticas protegidas y descubrirás otro país. Un territorio dividido entre cárteles que libran una guerra entre ellos y contra el Estado por el control de las rutas de transporte hacia Estados Unidos. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, los Zetas. Estos nombres suenan como una sentencia para quienes caen bajo su influencia. Los cárteles no solo trafican sustancias ilícitas, controlan estados enteros, cobran impuestos a los negocios, secuestran personas y aplican métodos brutales de intimidación contra la población y los competidores. Víctimas del crimen organizado, rastros de violencia en las carreteras, fosas clandestinas en el desierto. Esto no son escenas de películas de terror, es la realidad cotidiana en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. En ciudades como Acapulco, que alguna vez fue el paraíso de las estrellas de Hollywood, los índices de violencia alcanzaron cifras astronómicas, más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Imagina que vas manejando por la carretera y te encuentras con un retén puesto por un cartel. Hombres armados con máscaras revisan tu vehículo, examinan a los pasajeros y deciden quién eres. Si no les agradas o les pareces sospechoso, simplemente te llevan y nadie sabrá qué pasó contigo. Los secuestros express se convirtieron en una industria. Los delincuentes atrapan a la víctima, la llevan al cajero automático, la obligan a sacar el máximo de dinero y luego deciden su destino. Ni la policía ni el ejército garantizan seguridad, porque la corrupción ha penetrado todos los niveles del poder. Los oficiales trabajan para los carteles, entregándoles información sobre operativos y delatando testigos. Miles de personas han desaparecido sin rastro en los últimos años, secuestradas y enterradas en fosas clandestinas que siguen encontrándose hasta hoy. Un turista en México juega a la lotería cada día. Puedes pasar una semana en Playa del Carmen, nadando en el océano sin sospechar el peligro. O puedes terminar accidentalmente en la calle durante un tiroteo entre carteles y ser alcanzado por una bala perdida. México es un país de contrastes, donde el paraíso y el infierno existen lado a lado, separados solo por una línea invisible. La República de Sudáfrica se enorgullece de sus parques nacionales, los viñedos de Ciudad del Cabo y su estatus como la economía más desarrollada del continente. Pero detrás de esta fachada se oculta uno de los países más peligrosos del mundo por su nivel de delincuencia callejera. Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban, Pretoria. Todas las grandes ciudades sudafricanas se han convertido en zonas de amenaza constante, donde no puedes relajarte ni un instante. El secuestro de autos con sus ocupantes dentro se ha convertido en una calamidad nacional. Los delincuentes actúan de forma profesional y agresiva. Te cierran el paso en un semáforo, sacan al conductor a punta de pistola, se llevan todo lo valioso y desaparecen en segundos. Resistirse puede costarte la vida. Decenas de miles de casos se registran anualmente, y eso es solo la estadística oficial. Muchas víctimas no acuden a la policía porque saben que es inútil. Los asaltos a mano armada ocurren a plena luz del día, incluso en el centro de las ciudades. Los criminales irrumpen en restaurantes, tiendas y casas, amenazando con armas automáticas y llevándose todo lo que pueden cargar. No temen a los testigos, no temen a las cámaras, no temen a la policía. Porque saben que casi seguro no los atraparán. Y si lo hacen, saldrán con una mordida. Sudáfrica vive en estado de sitio. Las casas de los barrios ricos se han convertido en verdaderas fortalezas, con muros de 3 metros, alambre de púas, cercas eléctricas y sensores infrarrojos. Compañías de seguridad privada contratan exmilitares que patrullan las calles armados y con chalecos antibalas. En los centros comerciales hay guardias armados. En los estacionamientos, patrullas vigilan constantemente. En los restaurantes, los clientes pasan por detectores de metales. Pero ni siquiera todas estas medidas garantizan seguridad. Los delincuentes actúan cada vez con más audacia.
atacando casas vigiladas, volando cajeros automáticos y organizando emboscadas en las carreteras. Los turistas se convierten en blancos fáciles. Son fáciles de identificar por su ropa, comportamiento y autos rentados. Un asalto en Sudáfrica puede ocurrir en cualquier lugar, en la playa, en un parque, en la entrada del hotel, al costado del camino. Pueden rodearte en grupo, usar la fuerza, quitarte todo lo valioso y huir sin dejar rastro. La atmósfera de miedo ha impregnado cada rincón del país. La gente no sale a caminar por las noches, no se detiene en los semáforos en rojo en zonas peligrosas, no confía en extraños y mira constantemente por encima del hombro. Sudáfrica demuestra que incluso el desarrollo económico y la democracia no protegen del crimen cuando la desigualdad alcanza niveles críticos y el Estado no puede garantizar el orden público. Venezuela. Alguna vez fue el escaparate de la prosperidad latinoamericana, un país con las mayores reservas de petróleo y ciudades prósperas. Hoy es un lugar donde el colapso económico generó un monstruo de crueldad sin precedentes. La hiperinflación borró del mapa a la clase media, convirtiendo millones de personas en seres desesperados y hambrientos, dispuestos a todo por sobrevivir. La tasa de incidentes violentos en este país durante años se mantuvo en 90 casos por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a Caracas en una de las capitales más peligrosas del planeta. Pero el verdadero horror de Venezuela no está en las estadísticas, sino en quién controla las calles. Los colectivos no son simples bandas armadas, son formaciones paragubernamentales que recibieron armas y el respaldo del poder para reprimir protestas e intimidar a la población. Armados con fusiles automáticos, lanzagranadas y ametralladoras, se convirtieron en un verdadero ejército paralelo, que no obedece a nadie más que a sus propios intereses. Los colectivos estuvieron involucrados en al menos 131 fallecimientos durante las protestas entre 2014 y 2017, actuando con total impunidad. No solo aterrorizan a la oposición, se dedican al tráfico ilícito, roban vehículos, ocupan edificios y extorsionan a los propietarios legítimos. Imagina que eres un turista que accidentalmente tomó la calle equivocada en los barrios pobres de Caracas. Te rodean personas con armas automáticas y nadie vendrá a ayudarte, ni la policía ni los militares. Porque estas bandas son el verdadero poder en los barrios donde viven millones. Tu teléfono, dinero y documentos desaparecerán instantáneamente. Pero ese es el mejor escenario. El peor, simplemente no te encontrarán. Caracas se convirtió hace tiempo en una ciudad fortaleza donde cada casa es un búnker con rejas en las ventanas, donde la gente se mueve en grupos y solo de día, donde hasta los semáforos son ignorados por los conductores por miedo a detenerse y convertirse en víctimas de secuestro vehicular. El hambre obliga a las personas a buscar en los basureros. Los hospitales funcionan sin recursos necesarios, las escuelas están cerradas, las tiendas vacías. Para un turista, este país es una bomba de tiempo, donde cada paso puede llevar al secuestro, al asalto o algo peor. Libia fue símbolo de estabilidad en el norte de África, a pesar de todos los efectos del régimen anterior. La primavera de 2011 destruyó esa ilusión, dejando tras de sí un país fragmentado, donde pelean docenas de grupos armados, y la autoridad estatal existe solo nominalmente. Hoy, Libia son varios gobiernos en guerra, cada uno controla un pedazo de territorio y tiene sus propias fuerzas armadas. Trípoli y Bengasi se convirtieron en zonas de combate, donde los tiroteos estallan repentinamente y los bombardeos de zonas residenciales se volvieron rutina. La infraestructura está destruida, los hospitales no funcionan, los aeropuertos están cerrados o se usan con fines militares. Pero la verdadera pesadilla de Libia es el resurgimiento del tráfico de personas. En un país donde el caos se volvió la norma, apareció un mercado ilegal de trata. Migrantes de países al sur del Sahara que intentaban llegar a Europa a través de la costa libia, terminan en manos de contrabandistas y son explotados. Los retienen por la fuerza, los maltratan, los obligan a trabajar gratis o los revenden. Para un viajero que accidentalmente termine aquí, los riesgos son catastróficos. No hay garantías de que no te tomen por espía, te secuestren por rescate o sufras daño en el fuego cruzado. Las carreteras están controladas por bandidos y milicias. Cualquier retén puede ser un punto sin retorno. Libia hoy es un territorio donde la civilización retrocedió, dejando lugar a guerras tribales y tráfico de personas.
El desierto se convirtió en el último lugar para muchos migrantes. Las ciudades costeras se volvieron bases de contrabandistas que ganan millones con la desesperación y el sufrimiento humano. Myanmar esconde detrás de sus pagodas exóticas y templos dorados una de las realidades más terribles de Asia. Después del golpe militar de 2021, el país se sumergió en una guerra civil que no cesa hasta hoy. La junta reprime brutalmente cualquier resistencia, destruyendo aldeas, arrestando a miles de personas y aplicando castigos extremos. Paralelamente, en el norte y este del país, en las regiones fronterizas con Tailandia y China, floreció un nuevo tipo de criminalidad: la esclavitud digital. Miles de personas, atraídas con promesas de buenos salarios en empresas en línea, terminaron como rehenes de sindicatos criminales bien organizados. Los encierran en complejos fortificados, les quitan los pasaportes y los obligan a participar en estafas, desde esquemas piramidales con criptomonedas hasta fraudes románticos. A quienes se niegan, los someten a maltrato físico brutal o los venden a otros grupos. Esto no son casos aislados. Es una industria que genera miles de millones de dólares y en la que están involucradas decenas de miles de víctimas de diferentes países. Las víctimas cuentan de complejos parecidos a prisiones, donde se sientan 12 horas frente a computadoras, cumpliendo tareas de criminales bajo amenazas constantes. Los obligan a sacar dinero a víctimas de todo el mundo, actuando en escenarios de romance o inversiones. A algunos los venden varias veces, pasándolos entre sindicatos como mercancía. Un viajero en Myanmar corre el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado entre el ejército y los rebeldes, pisar un campo minado o convertirse en objetivo de secuestradores. Zonas turísticas como Bagan o el lago Inle parecen seguras, pero basta alejarse unos kilómetros y estarás en zona de combate donde nadie te dará garantías. La paranoia impregna cada rincón del país. La gente tiene miedo de hablar, miedo de mirar a los ojos, miedo de ayudar a extranjeros porque cualquier contacto puede traer castigo. Recordatorio importante: no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Es muy importante para mí y el crecimiento de mi canal. Continuemos. La República Democrática del Congo posee riquezas que envidiaría cualquier país del mundo: diamantes, oro, coltán, cobre, cobalto. Pero estos recursos se convirtieron en una maldición que generó una de las guerras más brutales y largas del planeta. Las provincias orientales del Congo se convirtieron en campo de batalla entre docenas de grupos armados, cada uno peleando por el control de las minas y yacimientos. Aquí no eliminan por ideología o política. Aquí eliminan por dinero. Las aldeas son víctimas de la violencia. Eliminan a los hombres. Las mujeres sufren crímenes masivos. Los niños se convierten en soldados o esclavos en minas artesanales, donde excavan con las manos desnudas, inhalando polvo tóxico y perdiendo la salud. Kinshasa, la capital del país, parece relativamente tranquila, pero es una ilusión. Más allá de sus límites comienza el territorio del caos. Si terminas en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur o Ituri sin un ejército privado de protección, te expones a un peligro mortal. Las carreteras en la selva están controladas por bandidos que asaltan y atacan a quien se cruce en su camino. Cada retén es una ruleta rusa donde deciden si te dejan pasar o no. Millones de personas han perecido en esta guerra que dura décadas y no tiene fin. El Congo es uno de los países más peligrosos de la Tierra para quien no esté preparado para la realidad de la guerra. Aquí la vida humana no vale nada y la violencia se convirtió en la única forma de supervivencia. Las organizaciones humanitarias trabajan bajo amenaza constante, los periodistas desaparecen y los turistas simplemente no existen aquí porque los riesgos son extremadamente altos. Somalia es el ejemplo clásico de un estado fallido, el modelo perfecto de cómo un país puede cesar completamente de existir como unidad. El gobierno central en Mogadiscio controla apenas algunas cuadras de la capital, y eso con ayuda de fuerzas de paz africanas. El resto del territorio está dividido entre clanes en guerra, comandantes locales y el grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda, y que controla enormes zonas rurales. Al-Shabaab realiza ataques regularmente en la capital, vuela hoteles, edificios gubernamentales, restaurantes y cafés. En marzo de 2024, combatientes organizaron un asedio de 13 horas al Hotel Sil en el centro de Mogadiscio,
usando vehículos con explosivos y armas automáticas. Al menos 3 personas perdieron la vida, 27 resultaron heridas. Esto no es la excepción, es la norma. Los secuestros de extranjeros siguen siendo una amenaza constante en toda Somalia, incluidas las regiones relativamente estables de Somalilandia y Puntlandia. Al-Shabaab específicamente caza extranjeros, periodistas, trabajadores humanitarios, empresarios, exigiendo rescates millonarios por ellos. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a todos quienes consideren viajar a Somalia adquirir seguro contra secuestro y evacuación, porque la asistencia consular simplemente no está disponible allí. Somalia también es conocida por sus piratas, que durante décadas aterrorizaron las aguas de la costa, capturando embarcaciones y exigiendo rescates por las tripulaciones. Las guerras entre clanes estallan sin aviso, convirtiendo zonas tranquilas en zonas de combate en cuestión de horas. Para un viajero, Somalia es territorio de riesgo absoluto, donde cada salida a la calle puede terminar en tragedia. No hay zonas seguras, no hay infraestructura turística, no hay reglas. Solo existe la supervivencia en un mundo donde el poder pertenece a quien tiene más armas y menos escrúpulos. La República Centroafricana es un país fantasma, un lugar donde el Estado desapareció tan completamente que su ausencia se convirtió en su característica principal. La capital, Bangui, está controlada por fuerzas gubernamentales y militares franceses. Pero más allá de sus límites, comienza un territorio de anarquía absoluta, donde docenas de grupos armados pelean entre sí por el control de yacimientos de diamantes y minas de oro. El conflicto religioso entre milicias cristianas y musulmanas se convirtió en un ciclo interminable de venganza, donde los ataques a aldeas se volvieron algo común. La RCA se convirtió en campo de prueba para mercenarios. Compañías militares privadas rusas, combatientes africanos, aventureros de todo el mundo, vienen aquí a pelear por dinero y recursos. La catástrofe humanitaria en el país alcanzó tal magnitud que millones de personas viven en campos de refugiados sin acceso a comida, agua ni medicina. Las carreteras están minadas, los puentes destruidos, los hospitales saqueados. Cualquier extranjero es percibido aquí como fuente de rescate o como enemigo. Periodistas y trabajadores humanitarios regularmente son víctimas de ataques y pierden la vida. La RCA es un país que dejó de existir en el sentido tradicional, convirtiéndose en un conglomerado de tribus y bandas en guerra, donde la única ley es la fuerza de las armas. Llegar aquí sin protección privada y transporte blindado es extremadamente peligroso. Pero incluso con protección no hay garantías, porque en un país donde con un arma automática puedes comprar la vida de una persona, la traición sale barata. Hasta los niños se ven obligados a portar armas, las mujeres son explotadas, regiones enteras viven en la edad de piedra sin electricidad, comunicaciones ni atención médica. Haití es el punto final en nuestro viaje por el infierno, un país que superó a todos los demás en nivel de caos y violencia. No es solo un lugar peligroso, es territorio post-apocalíptico donde el Estado desapareció por completo, dejando a 12 millones de personas frente a frente con bandas armadas. La capital Puerto Príncipe está controlada por la coalición de bandas Viv Ansam, que unió a los grupos más brutales de la isla. Estas bandas controlan corredores económicos, regiones agrícolas, puertos y carreteras, paralizando cualquier intento de restaurar el orden. En 2025, la cantidad de casos violentos creció un 20% comparado con el año anterior. Entre enero y agosto de 2025, en los departamentos de Artibonite y Centro, los incidentes violentos intencionales aumentaron un 210%. 1.303 víctimas contra 419 en el mismo periodo de 2024. Solo en 3 meses, entre julio y septiembre de 2025, al menos 1.247 personas perdieron la vida. 710 resultaron heridas. El 61% de las víctimas fueron resultado de acciones de estructuras de fuerza, el 30% víctimas de bandas, el 9% víctimas de linchamientos por grupos de autodefensa. Los crímenes de género se convirtieron en arma sistemática de control. Solo en la primera mitad de 2025 se registraron 6.000 casos de esta violencia contra 4.000 en todo 2024.
Las bandas usan estos métodos para intimidar a la población y consolidar poder. Los secuestros continúan a pesar de las divisiones internas en la coalición Vivan San. En diciembre de 2025, el líder de la coalición ordenó detener los secuestros, pero uno de los miembros ignoró la orden, lo que llevó a enfrentamientos sangrientos dentro de las bandas con numerosas víctimas, incluyendo niños. La infraestructura de la isla está destruida. No hay electricidad, no hay agua, los hospitales no funcionan, la policía es impotente. Las fuerzas internacionales enviadas para estabilizar la situación están al límite y no pueden controlar el territorio. Haití se convirtió en un lugar donde la supervivencia depende exclusivamente de la suerte. En las calles de Puerto Príncipe, regularmente encuentran víctimas de la violencia. Las bandas organizan tiroteos a plena luz del día, sin importarles los civiles. Las casas se convirtieron en fortalezas con barricadas. La gente no sale a la calle sin extrema necesidad. El aeropuerto cierra regularmente por ataques. Cualquier extranjero automáticamente se convierte en objetivo de secuestro. Los bandidos saben que por una persona blanca pueden obtener un enorme rescate. Incluso trabajadores humanitarios y periodistas enfrentan peligro aquí con frecuencia alarmante. Haití es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, un país donde la civilización capituló ante la violencia y donde no queda esperanza de algo mejor. Estos 9 países no son solo puntos en un mapa, son un recordatorio de lo frágil que es la línea entre el orden y el caos. Muestran lo que sucede cuando el Estado deja de proteger a sus ciudadanos, cuando la corrupción devora las instituciones, cuando las armas se convierten en la única forma de resolver conflictos. Para los amantes del turismo extremo, los románticos y buscadores de aventuras, estos lugares pueden parecer atractivos. Después de todo, allí, más allá de la línea prohibida, se oculta la realidad verdadera, sin adornos ni retoques. Pero esta realidad no perdona errores. No pregunta por qué viniste y no da segunda oportunidad. Viajar a cualquiera de estos países es apostar tu vida en un juego, donde las probabilidades están en tu contra. ¿Vale la pena arriesgar todo por ver estos lugares peligrosos con tus propios ojos? La respuesta es obvia para quienes valoran su vida. Pero si aún dudas, recuerda las cifras, recuerda las historias, recuerda a las miles de personas que no regresaron de estos lugares. El mundo es enorme y está lleno de rincones increíbles donde puedes viajar con seguridad, disfrutando de la cultura, la naturaleza y la hospitalidad de la gente local. No vale la pena arriesgar tu vida eligiendo destinos donde cada día puede ser el último. Definitivamente comparte este video con tus amigos y gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.